Apreciados televidentes, les habla Gerald Frimeister trayendo a ustedes el programa Maravillas y Misterios de la Creación. El terremoto de Chile del 27 de febrero del año 2010 fue algo terrible de experimentarlo. En otro momento hablaremos más sobre él, pero en esta ocasión quiero señalar un hecho específico. El maremoto que lo siguió hizo grandes estragos en la costa de Chile central. El mar entró con violencia, en algunos casos hasta más de 2 kilómetros de la costa, destruyendo casas, alumbrado, vehículos y cuanto encontró a su paso. Pero también dejó descansando en tierra y aún en avenidas y calles de algunos pueblos y ciudades, barcos de pescadores de diferentes tamaños y aún de gran tonelaje. Trasladarlos de vuelta al mar fue un desafío inmenso, pues no había grúas capaces de levantarlos y devolverlos al océano. Sin embargo, como bien saben ustedes, en el agua flotan y pueden ser trasladados a distancia sin utilizar grandes fuerzas. El barco, una botella vacía o un barril bien tapados, siendo todos más pesados que el agua, no se hunden. ¿Por qué? Este problema ya fue estudiado en la antigüedad. En el siglo III a.C. vivió en Grecia un matemático que, además de ser matemático, fue físico, ingeniero, inventor y astrónomo. Algunos dicen que fue uno de los científicos más importantes de la antigüedad clásica. Sus investigaciones y experimentos lo llevaron a descubrir un principio al que se dio el nombre de principio de Arquímedes, en honor a su nombre. Según este principio, un objeto quieto, sumergido parcial o totalmente en un fluido que puede ser cualquier líquido o gas, el aire entre ellos, es empujado con una fuerza igual al peso del volumen del fluido desplazado por dicho objeto. Por ejemplo, un barco flotando en el agua. Hay dos fuerzas, la que hace el peso del barco hacia abajo en el agua y la fuerza del agua que lo empuja, la llamada fuerza de empuje, que tiende a llevarlo hacia arriba. Fuerzas que se igualan. Otra forma de decirlo es que el peso del agua desplazada por el barco, por la botella vacía o por cualquier objeto es mayor que el peso de ellos. Por ejemplo, si usted pesa 60 kilos y al entrar en el agua desplaza más de 60 kilos de agua, usted flotará. Podríamos responder también que para que un objeto cualquiera flote, es necesario que su densidad, o sea, su peso específico sea menor que la densidad del agua, o al menos que sea igual. La densidad de un objeto se calcula dividiendo su peso o masa por el volumen que tiene. Una leyenda dice que esta fórmula la utilizó Arquímedes para solucionar una preocupación del rey de ese entonces. El rey había pedido a un joyero que le hiciera una corona de 2,5 kilos y para ello le dio 2,5 kilos de oro. El rey sospechó que el joyero lo había estafado, mezclando el oro con plata. Y entonces le pidió a Arquímedes que le solucionara su preocupación sin dañar la corona. Teniendo en cuenta el peso de la corona, la densidad del oro y de la plata, y utilizando agua para determinar el volumen de la corona al sumergirla en agua, midiendo la cantidad de agua desplazada, Arquímedes pudo determinar que el joyero se había quedado con 840 gramos de oro. La leyenda dice que el joyero no pudo disfrutar del oro quitado a la corona del rey. En el mundo son famosos el Mar Muerto en Israel y el Lago Salado en Utah, Estados Unidos. La razón es que su agua contiene una gran concentración de sal, por lo que la densidad del agua es grande y es fácil flotar.
Con mi esposa y mi hija mayor tuvimos la experiencia única de entrar al lago salado y flotar como nunca habíamos soñado. Pero no puedo decir que sé flotar, puesto que en cualquier mar, lago o río yo me hundo fácilmente. Una razón es que no sé respirar bien. Cuando empiezo a hundirme, me agito, lo que hace que el aire disminuya en mis pulmones y la densidad del cuerpo aumente. Además, la cantidad de tejido graso que tengo en mi cuerpo es escaso, como ustedes lo ven. Para no hundirme, tengo que empezar a nadar, por lo que el movimiento de brazos y piernas produce fuerzas que me permiten mantenerme en la superficie. Las aves marinas y de agua dulce pasan gran parte de sus vidas flotando en el mar o en lagos y ríos. La forma del cuerpo les ayuda a aumentar su volumen, desplazan más agua y como resultado flotan. Además, las aves flotan porque se almacena aire entre las plumas de su vientre y sus huesos son huecos y de paredes delgadas. Y en diferentes partes de su cuerpo se encuentran los llamados sacos aéreos que hacen más liviano su cuerpo. 4 factores muy importantes: la forma, el aire entre las plumas, los huesos huecos y de paredes delgadas y los sacos aéreos. Un barco y un submarino flotan por el desplazamiento de mucha agua. El submarino, para hundirse y desaparecer de la superficie, necesita bombear agua del mar adentro del barco, lo que hace aumentar su peso. Para subir, las mismas bombas que hicieron entrar agua tienen que sacarla. He leído que barcos que estaban hundidos han sido reflotados fijando firmemente en sus lados inmensas bolsas de aire, que a medida que se llenan de aire, arrastran a la superficie al barco hundido. Gran número de peces tiene vejiga natatoria, la cual ocupa un 5% del volumen del pez. En ellos existe la llamada flotabilidad neutra, significando con ello que pueden nadar tanto en la superficie como a cierta profundidad, pero deben regular constantemente el contenido gaseoso. En la vejiga natatoria se acumula oxígeno provisto por la maravillosa red de vasos capilares de su sistema circulatorio. Si un pez es sacado bruscamente del mar, digamos, desde unos 40 metros de profundidad, como ocurre en las redes pescadoras, la vejiga natatoria se revienta por la menor presión al subir del agua y el pez llega muerto a la superficie. Eso se ha visto en peces como bacalao, merluza, pescadilla y otros. Los numerosos peces que no tienen vejiga natatoria, aquellos que son aplanados y viven en el fondo de los océanos, se ven obligados a permanecer nadando constantemente. De lo contrario, se van al fondo. Eso se ve en peces como el lenguado, la caballa, el pez perro, algunos atunes, el rodaballo. La ventaja que tienen estos peces es que pueden moverse con facilidad hacia diversas profundidades del mar. Hay otros peces que para flotar acumulan bastante grasa, hasta un 15% de su volumen. Como la densidad de la grasa es menor que la densidad del agua, pueden flotar con facilidad. Por la misma razón, también la gente obesa flota con facilidad. En una ocasión anterior mencionamos que el molusco nautilo es un animal que durante la noche sube a la superficie del mar para alimentarse y al amanecer baja hasta unos 500 metros de profundidad. El subir o bajar lo regula variando el porcentaje de gas y líquido en su concha, que llega a tener hasta 38 cámaras y es muy resistente a las presiones.
Otro molusco, la jibia, no tiene ni vejiga natatoria ni grasa, pero bajo la piel del dorso hay un hueso grande que sirve de tanque de flotación. Un científico especialista en estos cefalópodos dice: el hueso de la jibia está hecho de delgadas laminillas que con los soportes que las mantienen aparte forman paredes de cámaras independientes. El animal deposita esas laminillas durante su crecimiento y para cuando ha crecido, su hueso dorsal es una estructura hermosa de alrededor de 100 delicadas capas. Una cubierta gruesa calcificada sella la mayor parte del hueso y se extiende a su parte posterior para formar una estructura curva como aleta. Ese hueso dorsal de la jibia constituye alrededor del 9.3% del volumen total de la jibia y su densidad es de alrededor de 0.6 de la densidad del agua, lo que le permite flotar con facilidad. La membrana inmediatamente debajo del hueso dorsal es muy vascularizada y se encarga de aumentar o disminuir el agua entre las laminillas, aumentando o disminuyendo la presión osmótica y por lo tanto haciendo variar la salinidad del agua entre las laminillas. Es una estructura muy ingeniosa, muy bien diseñada, con el propósito de hacer que la jibia flote. El calamar, un pariente de la jibia, no tiene vejiga natatoria ni hueso dorsal. Su flotación es lograda por el líquido que llena su cavidad celomática. Esa cavidad es la que queda entre la pared del cuerpo y las vísceras. Este líquido tiene una densidad de apenas 0.1%, en tanto que el agua de mar tiene una densidad de 1.026. Como la cavidad celomática es 2 veces el volumen del resto del calamar, la flotabilidad se ha logrado con gran ingenio. ¿Cree usted que la flotabilidad mediante vejiga natatoria o por aumento de grasa en el cuerpo del pez o por la forma del cuerpo o de la presencia de cámaras de flotación o de huesos porosos o formados de laminillas fueron resultado del azar o de la casualidad? Yo no lo creo. Sobre todo porque no se sabe cuándo, ni cómo, ni por qué la llamada evolución pudo haber dado resultados tan ingeniosos, tan hermosos y complejos. Más bien, yo creo que todos los diseños de flotabilidad fueron hechos por el mismo ser que creó los animales acuáticos para que el propósito de su creación se cumpliera. Sí, otra maravilla u otras maravillas lo vemos en estas adaptaciones a la flotación en los animales.